¿Qué tal? Ya estamos de nuevo en la materia de investigación operativa. En esta sesión, en esta sexta sesión, vamos a trabajar con la unidad 3, vamos a continuar. Es introducción a la programación lineal. Esta materia de investigación operativa ya les había yo mencionado que es un auxiliar en la toma de decisiones de ustedes como futuros administradores, como futuros empresarios, en donde no sustituye la capacidad que tengan ustedes de decisión en cuanto a valorar otros elementos, ya no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. Al mismo tiempo que voy dando yo los resultados de la investigación operativa en programación lineal, vamos a ver 3 problemas. Les voy a ir también dando elementos de análisis cualitativo para que se den cuenta que es una complementación perfecta, ¿no? En este caso tenemos 3 problemas bien interesantes. El primero de ellos es un problema de presupuesto. El presupuesto tiene que ver con el presupuesto de capital, cuánto dinero es el que tenemos nosotros, pero hay 4 opciones por las cuales nosotros tenemos que optar y tenemos que valorar en cada uno de ellos diferentes elementos, ¿no? Para eso nos sirve la programación lineal, una ecuación objetivo para eficientar, para optimizar y varias restricciones. Cuando nosotros trabajamos con ellas, da como resultado cuáles son las opciones mejores, cuáles son las opciones que son las adecuadas y cuáles son las que debemos de descartar. Y se van a dar cuenta de un aspecto bien interesante cuando lleguemos al final de ese problema. También tenemos un problema de planeación financiera a corto plazo y como ustedes sabrán en las sesiones de finanzas, nosotros trabajamos a corto plazo en la cuestión de dinero, sobre todo con el flujo de efectivo. Debe de llegar una cantidad adecuada de dinero en efectivo, de líquido, para que podamos nosotros cumplir con nuestros requerimientos, con nuestras obligaciones a corto plazo, ¿no? Entonces, tendríamos que valorar cuáles son nuestras deudas a corto plazo y cuáles son nuestros ingresos a corto plazo para tener un equilibrio adecuado. Esa es la planeación financiera, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta que dentro de esa planeación financiera a corto plazo no debemos nosotros de sobreexplotar ya sea a nuestros proveedores o a nuestros colaboradores, ¿no? Exprimiéndonos a favor de nuestros intereses. Siempre debe de haber un sano equilibrio entre las dos partes, ¿no? Ya ven que en el sistema capitalista nosotros no compensamos de forma adecuada tanto al entorno natural como al entorno social, ¿no? Si nosotros vamos a utilizar de la naturaleza grandes cantidades de recursos, de alguna manera tenemos que compensarlo. Todo lo que nosotros tenemos es transformación de recursos de la naturaleza y sin embargo no hemos podido compensarle de la misma manera. Hemos solamente trabajado en términos muy egoístas o irracionales, en donde solamente extraemos recursos y más recursos, asimilando que es ilimitado esos recursos para poder extraerlos, para poderlos transformar, y no hemos de alguna manera compensado. Y lo podemos ver con algunos cráteres, con algunos gigantescos boquetes u hoyos que ya tenemos en el territorio nacional. Ya ven que la 1/4 parte del territorio se le ha concedido a las empresas mineras y ellas lo único que hacen como animalitos es extraer recursos minerales del subsuelo, pero no compensan casi en nada, en absoluto, lo que ellos están haciendo, ¿no? Y lo único que queda es como si estuviéramos en la luna, ¿no? Gigantescos hoyos en donde siguen extrayendo la plata, el oro, el cobre o diversos minerales, ¿no? Es muy lamentable porque hemos también hecho a un lado aquellas
regiones, aquellos pueblos que estaban cerca, ¿no? Asimilando que son más importantes las empresas mineras extranjeras que hasta nuestro pueblo, nuestras raíces, nuestra cultura. Qué lamentable, pero bueno, eso es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Se debe de compensar. Si alguien nos está brindando su apoyo, ya sea financiero o de amistad o de sentimental, debe de haber un sano equilibrio, ¿no? Hay que buscar siempre ello. También en las negociaciones a nivel internacional, sobre todo México, esas negociaciones de tratado de libre comercio son muy disparejas, ¿no? Mientras nosotros brindamos recursos, nosotros brindamos la mano de obra, ellos nos regresan cantidades no adecuadas, ¿no? No nos alcanza a cubrir nuestras necesidades. Nosotros vendemos petróleo crudo y ellos nos regresan gasolinas y casi la relación es de 1:3, ¿no? De 1:2 fácilmente, ¿no? Entonces, ahí hay un déficit gigantesco, ¿no? Hay que cuidar esas partes, esas negociaciones también como futuros empresarios deben de beneficiar a las dos partes. No tenemos nosotros que aniquilar a la otra parte en beneficio de nosotros, ¿no? Esas son las relaciones comerciales a nivel internacional o a nivel nacional. Cuiden esa parte. Y por último, hablemos del problema de las mezclas. ¿Cuál es la mezcla adecuada? Nosotros no solamente hablamos de mezclas en sentido químico, también podremos hablar del problema de las mezclas en sentido de factores económicos. Cuando nosotros tenemos los 3 factores económicos, ya saben que son factores tierra, trabajo y capital. A la pura esencia de Marx con cada kilo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estos 3 factores, hay una mezcla de cada uno de ellos para poder producir. La mezcla idónea de ellas es lo que hace la eficiencia en cuanto al proceso productivo. Entonces, no solamente podemos hablar de el problema de mezclas en sentido químico, sino también en sentido de factores económicos, también en sentido de insumos, en sentido de elementos o de sectores económicos. ¿Cuál es la mezcla idónea en cuanto al manejo de la economía con base en los 3 sectores económicos: primario, secundario y terciario? Para que se den una idea, México tiene más o menos como el 3.5% de su PIB, México, del sector primario. Del sector secundario tiene un 27% máximo. Y el restante, que es un 69%, está enfocado al sector terciario. Cuando nosotros hablamos de los Estados Unidos, ese sector primario también es más o menos como del 3%. El sector secundario es de un 12% y el sector terciario es casi de un 85%. En naciones ya tan avanzadas como Estados Unidos, Europa, hay una desindustrialización muy clara, ¿no? Entonces, esa es la mezcla que puede ser más idónea. Una mezcla de un país subdesarrollado como nosotros es esta. Para eso también sirve ese problema de las mezclas, para ver cuál es la combinación adecuada, ya sea de factores económicos, ya sea de sectores económicos, ya sea de bienes, ya sea de recursos, ya sea de financiamiento. Puede haber 3 tipos de financiamiento claramente diferenciados.
una forma de financiarnos por los proveedores, otra forma de financiarnos por nuestros inversionistas y otra forma de financiarnos por los bancos, ¿no? ¿Cuál es la combinación de financiamiento idónea? También ahí podría entrar un problema de mezclas. Y bien, vamos a comenzar entonces con el problema de presupuesto. El presupuesto de capital tiene que ver con una empresa. Ice Cooler Refrigerator Company está considerando esta empresa invertir en varios proyectos. Tiene 4 proyectos, ¿no? Y requiere obviamente de financiamiento de capital durante los siguientes 4 años para llegar a buen término estos proyectos. Enfrentada con capital obviamente limitado, cada año la administración le gustaría observar cuáles son los proyectos más rentables. El valor presente neto estimado para cada proyecto es el flujo de efectivo descontado hasta el comienzo del año 1. Los requerimientos de capital y el capital disponible durante un periodo de 4 años se muestran justamente a continuación. Observen, las 4 variables de decisión del 0 al 1 son las siguientes. P, si el proyecto es de expansión de la planta, pero hay que recordar que si es 1, se acepta, si es 0, se rechaza. Entonces, vamos a poner esta parte, vamos a resumirlo porque con ello vamos a trabajar. Observen, P es expansión de la planta. Uno, aceptación. 0, rechazo. Ahora, vamos con W. W es el proyecto de expansión del almacén. W, expansión del almacén. Igual, el 1 es de aceptación, el 0 es de rechazo. Vamos con el tercer proyecto que tenemos y es la expansión en maquinaria. Y la vamos nosotros a representar con una M, expansión de maquinaria. 1 aceptación, 0 rechazo. Y por último, es un proyecto de investigación, representado con una R. Proyecto de investigación. Igual, 1 es aceptación, 0 es rechazo. Cuando ustedes toman los 4 proyectos, están observando también los requerimientos y los objetivos de la empresa. En este caso, de Ice Cool Refrigerator. Entonces, nosotros observamos los objetivos, nosotros observamos hacia dónde queremos llegar. Y entonces, nos da la impresión que necesitamos, para absorber más el mercado o para incorporarnos a otros mercados, necesitamos expansión de la planta. Pero cuando necesitamos expansión de la planta, necesitamos también otro almacén. Nuestro almacén entonces quiere decir que es limitado. Y al mismo tiempo de la expansión de la planta vamos a requerir de maquinaria y equipo. Al mismo tiempo podemos nosotros incorporar proyectos de investigación. Aquí hay algo interesante. Casi todas las empresas no invierten en investigación. ¿Se han dado cuenta de ello? Quienes realmente mueven la investigación de los países casi siempre son las universidades, son centros de investigación, sobre todo aquí en México. Mucho de esta investigación se realiza en los centros universitarios. Hasta hace una o 2 décadas sobre todo,
la investigación aquí en México, el 50% de ella estaba enfocada nada más en una institución, la UNAM. La UNAM no solamente ha bajado un poquito, sino que han crecido otras instituciones o otros centros de investigación, por lo que ahorita ya la UNAM está más o menos por ahí del 30%, genera como el 30% de la investigación de este país, pero de todas maneras, siendo solamente una institución, es alto el porcentaje. Bien, en este problema de presupuesto de capital, la función objetivo que debemos de maximizar en valor presente de los proyectos del presupuesto de capital es el siguiente, ¿no? Obviamente tenemos 4 restricciones, una para los fondos disponibles en cada uno de los siguientes 4 años. Y nuestro modelo de programación lineal con enteros de 0 a 1 en miles de dólares es como sigue. Es maximizar 90P, 10W, voy a poner entre paréntesis de este lado, 90P, $10W, 10M y 37R. Entonces, vamos a maximizar esta ecuación. Le vamos a poner, hay que maximizar 90P más 10W más 10M más 37R. Una característica fundamental de los problemas de programación lineal en el aspecto económico es que todos trabajamos con elementos positivos. El problema es que no hay, ya cuando nosotros ampliamos el escenario, la realidad no es tan lineal, no es en solamente un aspecto positivo. También puede haber aspectos negativos, ¿no? Alguno de estos proyectos, en vez de beneficiarnos en cuanto a algunos requerimientos de capital, podría darnos al traste con ellos, ¿no? Pero aquí casi siempre trabajamos con estos, ¿no? En el momento en que cualquiera de estos proyectos no fuera a dar resultados, no fuera a darnos elementos positivos, obviamente lo descartamos. Por eso es que casi siempre trabajamos con esto. Bien, después de esa aclaración, vamos a nuestras restricciones. La primera restricción para el capital disponible en el año 1 requiere 15,000 millones para la planta, la expansión de la planta. Primer año, 10,000 millones necesitamos de inmediato para el almacén, otros 10,000 millones para la maquinaria y equipo y 15,000 millones para el proyecto de investigación. Este proyecto, casi siempre los proyectos de investigación no son tan caros, ¿no? Pero aquí la empresa ICE lo maneja en términos muy onerosos, ¿no? Ni modo, así está planteado. El capital disponible para el año 2 es 20,000 millones para la planta, 20,000 millones para el almacén. No necesitamos maquinaria, pero sí necesitamos 10,000 millones para la investigación, ¿no? En el tercer año, 20,000 millones para la planta, 20,000 millones para el almacén. No necesitamos invertir en maquinaria, pero 10,000 millones en investigación. En el cuarto año y último, 15,000 millones para la planta, 5,000 millones para el almacén. Ahí sí necesitamos maquinaria y equipo por 4,000 millones y 10,000 millones vamos a requerir en el proyecto de investigación. Es una cantidad muy grande, por cierto. 10,000 millones de dólares. Bueno,
El entorno de investigación, cuando es tan oneroso, pues yo le adjudicaría tranquilamente a una empresa bélica, de armamento. Ahí sí requerimos de gigantescas cantidades de dinero, ¿no? Pero bueno, para una empresa de refrigeración sí me parece muy grande. Pero bueno, la solución de la programación lineal entera de Management Scientist se muestra a continuación. La solución óptima es que aceptamos el proyecto de expansión de la planta, expansión del almacén y expansión de maquinaria. Después de realizado la programación lineal, observamos que el proyecto de investigación es rechazado. Es muy oneroso, ya lo habíamos planteado, es muy caro, entonces no lo podemos sostener, ¿no? La solución óptima, entonces, son aceptación de los tres primeros, con un valor presente neto estimado total de 140,000 millones de dólares. Por tanto, la empresa debería de financiar los proyectos de expansión de planta, almacén y maquinaria. El proyecto de investigación de un producto nuevo debería dejarse al lado, a menos que se dispongan de fondos adicionales para poder sostener esa investigación. Aquí están ya los resultados, ¿no? Observamos cuáles son los requerimientos de año con año, de expansión de la planta, almacén y maquinaria y equipo, y el capital disponible. Capital disponible de 40,000, 50,000, 40,000 y 35,000. Como en el primer caso, requerimos tranquilamente de 10, 20, 35,000, 40, 50,000. Necesitamos 50,000 millones de dólares y solamente tenemos 40,000, entonces no lo podemos sostener. En el segundo año tenemos capital disponible por 50,000 millones de dólares y requerimos de 20, 45,000. El segundo año sí lo podemos sostener, pero el tercer año ya no lo podemos sostener. Necesitamos 50,000 y solamente tenemos 40,000. Y por último, en el cuarto año, necesitamos 24, 34,000 y tenemos 35. Entonces, nada más en el primero y el tercer año son los que tenemos un déficit, no podemos sostener uno de los proyectos, y uno de los más onerosos es el de investigación. Entonces, lo hacemos a un lado. Y esta es la solución, las variables y el valor. Ya habíamos dicho que el valor 1 es de aceptación y el valor 0 es de rechazo. Rechazamos el de investigación. Los contrastes. Los valores de las variables de holgura, figura anterior, muestran que la empresa tendrá un remanente de 5,000 millones de dólares en el año 1, un remanente de 15,000 en el año 2 y un remanente de 11,000 en el año 4. Es lo que estamos observando en el recuadro, en la parte baja del recuadro. Es ese remanente que tenemos, es un plus que tenemos en el año 1, 2 y 4. Al revisar también los requerimientos de capital para el proyecto de investigación del nuevo producto, vemos que se dispone de fondos suficientes para este proyecto solamente en el año 2 y 4, pero necesitamos de fondos adicionales en el 1 y 3, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, la compañía tendrá que encontrar recursos adicionales, ¿no? 10,000 millones en el año 1 y la misma cantidad en el año 3 si es que quiere desarrollar el nuevo producto. El comentario que les quería yo hacer, obviamente esta parte es muy clara, fue de aceptación, pero este proyecto de investigación todavía podría caber siempre y cuando rebajáramos el nivel de costos, porque la investigación es importantísima. Considero que ahí es donde ha fallado gran parte de las empresas y sobre todo grandes que tienen fondos, es ahí donde han
pues, no han cumplido las expectativas. Entonces, no tiene por qué ser un proyecto de investigación tan oneroso, ¿no? Tendríamos nosotros que hacer algunas modificaciones justamente con nuestros investigadores para decirles, bueno, no tenemos esos fondos adicionales, pero sí podríamos tener la mitad tranquilamente, ¿no? Para que no sea tan pesado para la empresa. Es ahí donde entra un poco de la negociación adecuada, ¿no? Sin dejar a un lado ese rubro tan importante. Bien, vamos con planeación financiera. La programación lineal puede ser útil para situaciones que implican el presupuesto de capital, con decisiones de comprar valores, seleccionar portafolios, hacer planes financieros, etc. Esta vez nos vamos a enfocar en la sección de portafolios de inversión. Los problemas de selección de portafolios implican situaciones en las que un agente financiero debe de seleccionar cuáles son los productos, cuáles son los rendimientos, cuáles son, en este caso, los riesgos que se pueden tomar dentro de una gran variedad de alternativas. Los mercados financieros hoy en día han crecido muchísimo, ¿no? Y de la misma manera sus productos o las opciones que se tienen. Para ello requerimos de algunos apoyos matemáticos para ver cuál es la opción adecuada. Los gerentes de fondos de inversión encuentran este tipo de problemas todos los días, ¿no? La función objetivo para los problemas de selección de portafolios de inversión generalmente implica la maximización del rendimiento esperado y obviamente la minimización de los riesgos de inversión. Comúnmente las limitaciones toman la forma de restricciones del tipo de inversiones permisibles, también de leyes, políticas también de la empresa o riesgo máximo permisible, en este caso del inversionista. Los problemas de este tipo se han formulado y resuelto usando variedad de técnicas de programación matemática. En esta ocasión vamos a formularlo con programación lineal. Considerando el caso de Wealth Mutual Funds, localizada en la ciudad de Nueva York, Wealth acaba de obtener 100,000 millones al convertir bonos industriales en efectivo, o sea, vendió algunos bonos que tenía y los hizo líquidos en 100,000 millones de dólares. Y ahora está buscando otras oportunidades de inversión de esos fondos. Con base en las inversiones actuales de Wealth, el analista financiero ejecutivo de la firma recomienda que todas las inversiones nuevas que se hagan en la industria petrolera o en la industria siderúrgica o en bonos gubernamentales son aceptables. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello? A veces podemos hacer un análisis muy rápido viendo las tendencias, cuáles son los bonos, cuáles son las industrias, cuáles son los sectores en donde hemos tenido repuntes en los últimos años. Y es ahí donde podríamos nosotros enfocarnos, ¿no? Bien, específicamente el analista identificó 5 oportunidades de inversión y proyectó sus tasas de rendimiento anuales. Las inversiones y tasas se muestran a continuación. La administración Wealth impuso los siguientes lineamientos de inversión. 3 lineamientos. El primero, ninguna industria, ya sea petrolera o siderúrgica, deberá de rebasar inversiones de más de 50,000 millones de dólares. Los bonos gubernamentales deberán ser al menos 25% de las inversiones en la industria siderúrgica. Y la inversión en Pacific Oil, una empresa petrolera, la inversión con interés alto, pero riesgo alto, no puede ser mayor al 60% de la inversión total en la industria petrolera. Aquí hay un punto interesante. Cuando nosotros hablamos de una inversión con interés alto, también implica un riesgo alto, es más o menos compensatorio. Cuando en el sistema financiero, en los mercados financieros, se les ofrece una opción de alto riesgo, quiere decir que al mismo tiempo pueden ustedes optar por un crecimiento, por una tasa de interés mayor. Al mismo nivel de requerimientos, en el mismo nivel de ganancia está el riesgo. Por cierto, nuestros fondos de ahorro para el retiro están siendo invertidos justamente cada vez más
en algunos fondos, en algunos productos cada vez de mayor riesgo, ¿no? Esa es parte de la liberalización, ¿no? A ver qué resulta. Yo espero que resulte bien. Bien, ¿qué recomendaciones de portafolios, inversiones y cantidades deberían de hacerse para los 100,000 disponibles? Dado el objetivo de maximizar el rendimiento proyectado sujeto a restricciones impuestas por el presupuesto y la administración, en este caso algunas políticas de la empresa, podemos responder a esta cuestión formulando y resolviendo nuestro modelo de programación lineal que se da a continuación. Entonces, la solución proporcionará recomendaciones de inversión para el gerente de Well Mutual Funds, ¿no? Sea A igual a dólares invertidos en Atlantic Oil, P, dólares invertidos en Pacific Oil, M, Midwest Steel, H, Hoover Steel y G, en bonos gubernamentales. Vamos a poner otra vez estas opciones para que podamos trabajar con ellas de forma adecuada. Con base en los datos de nuestro problema, estamos observando que son dos empresas de la industria siderúrgica y dos empresas de la industria petrolera. En lo personal soy bastante idealista. Si tuviera dólares para invertir, no me iría necesariamente por aquellas inversiones que estuvieran ahorita despuntando. Yo me iría por aquellas inversiones, por aquellas empresas, no tanto tan altruistas, sino aquellas que estuvieran invirtiendo en energías alternativas, ¿no? En algunos bienes alternativos que dañen menos el ambiente, ¿no? Pues en esos rubros estaría yo invirtiendo. Pero bueno, aquí vamos nosotros a maximizar nuestro beneficio. Primero, Atlantic Oil. Atlantic Oil. Estamos hablando que esta es la A. La P es Pacific Oil. La M, Midwest Steel. H, Hoover Steel. Y por último, la de bonos gubernamentales es la G. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué, si los bonos gubernamentales de los Estados Unidos dan una tasa tan baja como del 1.7% o un 2%, ¿por qué es que son tan aceptados en los mercados financieros a sabiendas que la economía, que las finanzas de los Estados Unidos también casi están en la bancarrota? Podríamos nosotros decir que toda la producción de los Estados Unidos en un año la debe el gobierno estadounidense. O sea, su PIB de los Estados Unidos es más o menos de 15 billones de dólares. Pues esos 15 billones de dólares son los que deben diferentes acreedores. El principal acreedor es China. ¿Quién diría, no? Y bueno, a pesar de que podríamos nosotros decir que está en la bancarrota, cualquier empresa que ya debiera todo lo que produce en un año, pues está liquidada, ¿no? Pero los Estados Unidos, como todavía sus bonos gubernamentales siguen siendo líquidos, siguen siendo muy aceptados,
a nivel internacional. Y es así como los Estados Unidos también se siguen autofinanciando, sobre todo el costo de esa gigantesca deuda, ¿no? Hay otra manera, una manera macroeconómica, lamentablemente no la voy a mencionar, solamente lo único que les quería decir es que estos bonos gubernamentales son de los países, ¿no? También México emite CETES y bonos gubernamentales como forma de financiamiento. Bien, aquí tenemos entonces ya las opciones. Usando las tasas de rendimiento proyectadas que se muestran en la tabla, escribimos la función objetivo para maximizar el interés total de nuestro portafolio de inversiones. Y queda como sigue. Maximización de 0.73 de A, 0.103 de P, más 0.64 de M, más 0.075 de H, más 0.045 de G, ¿no? Hay que maximizar esta ecuación. Vamos a ponerla para que quede bien clara. Estamos hablando de 0.073 de A, de Atlantic Oil, 0.103 de Pacific Oil, Midwest Steel, estamos hablando de 0.64, es más 0.64 de M, también 0.075 de Hoover Steel, 0.075 de H, más los bonos gubernamentales, que es 0.045 de G. Hay que maximizar esa ecuación. La restricción que especifica la inversión es de 100,000. Nosotros estamos contando con 100,000. A más P más M más H más G debe de darnos igual a 100,000. Podría ser igual o menor a 100,000, ¿no? Pero tal vez el inversionista lo que quiere es invertir los 100,000. Por eso es que en este caso es igual a 100,000. Los requerimientos de que ni la industria petrolera ni la industria siderúrgica deberán recibir más de 50,000 son las restricciones anteriores, ¿no? A más P, o sea, Atlantic Oil y Pacific Oil deben de ser igual o menores a 50,000. Además, Midwest y Hoover también deben de ser menores a 50,000. Esas son las restricciones. El requerimiento de que los bonos gubernamentales sean al menos del 25% de la inversión de la industria siderúrgica se expresa también de esta manera. O sea, G debe de ser mayor o igual a 0.25 de M más H, o menos 0.25 de M menos 0.25 de H más G debe de ser menor o igual a 0. Por último, la restricción de que Pacific Oil no puede tener más de 60% de la inversión total de la industria petrolera también aparece como sigue. Quiere decir que P, Pacific Oil, debe de ser menor o igual al 0.60 de las inversiones de la industria petrolera, o sea, A más P. O si nosotros pasamos todo del otro lado, menos 60 de A más 0.4 de P debe de ser menor o igual a 0, ¿no? Al agregar las restricciones de no negatividad, obtenemos el modelo de programación lineal ya completo para el problema de la inversión de Wealth Mutual Funds y la solución óptima, ¿no? Para este programa lineal se muestra a continuación. Hay que observar que la solución óptima indica que el portafolio deberá diversificarse entre todas las oportunidades de inversión excepto Midwest Steel, ¿no? Entonces puede ser aceptable la combinación de nuestro portafolio de inversiones
en el sentido de escoger una inversión en Atlantic Oil, Pacific Oil, Hoover Steel y bonos gubernamentales, ¿no? El único que no se acepta es Midwest Steel. El rendimiento anual proyectado para este portafolio es de 8,000 millones de dólares, lo cual es un rendimiento global de 8%. A sabiendas que los bancos dan un 3%, un 8% puede ser muy aceptable. La solución óptima muestra que el precio dual para la restricción 3 es 0, ¿no? Bien, la razón es que el máximo de la industria siderúrgica no es una restricción confinante. Los aumentos en el límite de 50,000 de la industria siderúrgica no mejoran el valor de nuestra solución óptima, por eso es que la descartamos. Es así como quedan la variable y el valor. Variable A, valor 20,000, de la variable P 30,000, de la variable H 40,000 y de bonos gubernamentales 10,000. Es así como quedan los 100,000. Y la reducción en costos. Estamos hablando de que no hay costos en la primera ni en la segunda, pero aparecen ya costos en la tercera, por eso es que lo descartamos. ¿Se acuerdan cuando estábamos manejando que debe de ser todo positivo? En el momento en que en alguna inversión, en algún proyecto, estamos ya viendo algunos elementos negativos, lo descartamos. Ese es el caso. Descartamos entonces Midwest Steel y invertimos en las otras 4 opciones. El contraste, lo que nosotros podemos manejar como elementos de holgura, es que en el nivel 3 ya tenemos 10,000 millones de dólares adicionales, aparte de los elementos de los precios duales, 0.069, 0.022, ya es 0, y en la parte cuarta ya es negativo de menos 0.024. Entonces, estas variables de holgura para la restricción muestran que la inversión de la industria siderúrgica está 10,000 debajo de su límite de los 50,000, ¿no? Quiere decir que en la parte 3 está 10,000 abajo. 10,000 abajo de su límite. Los precios duales para las otras restricciones son no cero, lo que indica que estas restricciones son vinculantes. El precio dual de 0.069 para la restricción 1 muestra que el valor de la solución óptima puede aumentarse en esos mismos términos de 0.069, casi 7%. Si puede disponerse de $1 más para la inversión del portafolio. Esas son algunas paradojas de nuestros modelos matemáticos, de nuestras cuestiones y de nuestras opciones. O sea, si en vez de tener 100,000 millones de dólares ya tuviéramos 100,000 millones de dólares uno, podríamos nosotros invertir, ¿no? Disponer de $1 más para la inversión del portafolio. Si pueden obtenerse más fondos a costo menor del 6.9%, la administración debería de considerar obtenerlos de inmediato para poder invertirlos en las inversiones. Sin embargo, si puede obtenerse un rendimiento en exceso de 6.9% invirtiendo fondos en otra parte, en otros valores que no sean estos 5, la administración debería de cuestionar la sabiduría de invertir los 100,000 dólares completos, 100,000 millones de dólares completos en este portafolio, ¿no? Entonces, después de hacer toda la fiesta, después de analizarlo, después de poner las opciones, podríamos nosotros pensar que ese 8% es válido. ¿Podría haber otra inversión que nos diera un poco más? Aquí nada más vimos esta. Puede haber otras opciones. Observa que el precio dual para la restricción 4 ya es negativo. Si Wealth invierte $1 más en bonos gubernamentales más allá del requerimiento mínimo, el rendimiento total disminuirá en un 0.024%. Para ver qué ocurre esta disminución, observe nuevamente a partir del precio dual para la restricción 1, que el rendimiento marginal sobre los fondos invertidos en los portafolios es 6.9%. El rendimiento promedio es de 8%, ¿no?
a pesar de que los rendimientos pueden ser mayores, cuando nosotros estamos hablando de los bonos gubernamentales, si nosotros aumentamos más allá del requerimiento mínimo en esos bonos gubernamentales, el rendimiento total podría verse disminuido. Para ver qué ocurre, esta disminución observe nuevamente a partir del precio dual de la restricción 1, ¿no? Del rendimiento. La tasa de rendimiento en los bonos gubernamentales es de 4.5%, ¿no? Ese 4.5% se parece un tanto al rendimiento de los CETES en México. Por ello, el costo de invertir $1 más en bonos gubernamentales es la diferencia. Es la diferencia entre el rendimiento marginal, entre el portafolio y el rendimiento marginal en los bonos gubernamentales. Podemos nosotros hablar de un 6.9 menos 4.5 que nos dan los bonos es igual a un 2.4%. Y vamos entonces a nuestro último problema. Este problema es de las mezclas. Cuando nosotros estamos en el mercado petrolero, hablamos de mezcla de petróleo crudo mexicano. No se habla del Olmeca, no se habla del Maya, no se habla de un petróleo en específico, ¿no? Se habla de la mezcla mexicana de petróleo. Quiere decir que es una mezcla. Pero independientemente, este problema lo voy a manejar con base en 4 países. A mí el que más me interesa es México, ¿no? No traigo un problema de México, pero ese es algo que podríamos nosotros hacer como un proyecto de investigación después, sobre todo de investigación operativa, es observar cuál es la mezcla adecuada, ¿no? Cuál es la cantidad adecuada de esa mezcla para que podamos nosotros venderla, para que podamos nosotros optimizar o maximizar el beneficio de nuestra industria petrolera, ¿no? Bien, en este caso se desea obtener la mezcla de petróleo a partir de crudos de distinta procedencia, cada uno de los cuales tienen distintas características. En la tabla adjunta se detallan los siguientes crudos, 4 en total, y sus características más importantes: el tanto por ciento de azufre, la densidad y el precio por tonelada métrica en dólares, ¿no? De inmediato, en nuestro cuadro, podríamos nosotros observar que el precio más alto es el de Noruega, pero observamos también que el porcentaje de azufre de ese petróleo es el más bajo, 0.38, y también en cuanto a la densidad es el más bajo, 0.89. Aquí aparece también el petróleo de Venezuela. Quiero decirles que en Venezuela la gasolina cuesta más o menos como 0.7 centavos, ¿no? Bueno, imaginemos, vamos a cerrarlo en $1. La gasolina, el litro de gasolina, $1 en Venezuela, uno de inmediato diría, ¿por qué en Venezuela pueden darle en $1 el precio de la gasolina y aquí nos la dan en 11 pesos? Bueno, tal vez porque los venezolanos, los gobiernos venezolanos dicen, si el petróleo es de los venezolanos, pues que los venezolanos sean los beneficiarios de él, ¿no? Aquí dicen que si el petróleo es de los mexicanos, pues puede ser para beneficio de unos cuantos, ¿no? Pequeños detalles. Nosotros vamos a continuar con nuestro problema de mezclas. Se exige a la mezcla que tenga unas características concretas que se traducen en un porcentaje del 0.40% de contenido de azufre y una densidad igual al 0.91. 0.40 de azufre y 0.91. Eso quiere decir que Arabia Saudita está en el límite y Kuwait está en el límite en cuanto a la densidad, ¿no? Ya Venezuela, en cuanto al porcentaje de azufre, lo rebasa. En cuanto a la densidad, ya pues todos
casi todos rebasan ese porcentaje de densidad. Estamos hablando de 0.91. Bueno, específicamente Arabia y Venezuela, esa densidad la rebasa. Se desea que el precio de la mezcla sea el mínimo. Los elementos fundamentales de este problema son los siguientes. Variable de decisión, ¿no? Estamos planteando que enfocarnos en un elemento matemático de decisión a adoptar, siendo un vector Rn. En el ejemplo debe de identificar la mezcla y puede ser el porcentaje o la proporción de cada uno de los crudos en la mezcla. Rn no es otra cosa más que el nivel de dimensiones en el que nosotros estamos trabajando, ¿no? Rn puede ser R1, quiere decir en un plano. Cuando es R2 o R al cuadrado, quiere decir en dos planos. Cuando trabajamos en R3, quiere decir en tres planos. R4 ya quiere decir en cuatro planos, que ya es más difícil, ¿no? Tiene que ver con el espacio vectorial. En el ejemplo debemos de identificar la mezcla y puede ser el porcentaje o la proporción de cada uno de los crudos en la mezcla. Supondremos que la proporción X y son variables X1, 2, 3 y 4, que pertenecen a R4, quiere decir el espacio vectorial es de R4, que representa la proporción con que intervendrán la mezcla de los crudos procedentes de los cuatro países: Kuwait, Arabia Saudita, Noruega y Venezuela. Conjunto de restricciones, vamos a ver. La variable de decisión debe de verificar una serie de restricciones de la forma que una decisión válida debe pertenecer a un subconjunto de ese Rn, de ese espacio vectorial. En ese espacio vectorial, yo lo manejo así, ya saben que es un espacio vectorial de 4, nosotros los manejamos en un espacio vectorial R al cubo. O sea, hay una altura, hay una profundidad y hay una... Bueno, es que son R1, R2 y R3, ¿no? Entonces, esta es de la profundidad, de largo y de lo ancho. Es así como nosotros nos manejamos. Pero R4 ya es un nivel superior, ¿no? R4 solamente lo manejamos en los modelos, en la cuestión matemática. ¿Bien? Entonces, en el ejemplo hay tres restricciones, aparte de la restricción natural de cualquier proporción. ¿Cuál es la restricción natural? Sería pregunta de examen también, ¿no? Esta restricción natural es que la proporción no debe de ser negativa. Ese ya se las he mencionado dos o tres veces, ¿no? X y debe de ser mayor o igual a 0. La suma de proporciones debe de ser igual a 1. El contenido en porcentaje de azufre de la mezcla debe de ser 0.4, o sea, 40%. 0.45 tenemos en el primero, 0.40 en el segundo, 0.38 en el tercero y 0.41 en el cuarto. De X4, que es igual a 0.4. La densidad de la mezcla debe de ser de 0.91 y vemos cuáles son las densidades en cada uno de ellos para ser igual al 0.91. Función objetivo. Existe una función que evalúa todas las decisiones válidas y el problema es elegir aquella decisión que minimice dicha función, que minimice. En los problemas de programación lineal esta función también depende linealmente de la variable de decisión. En el ejemplo, cada mezcla válida tiene asociado un coste, de forma que la función objetivo es el precio de cada una de esas mezclas, ¿no? Estamos hablando de 35, 31, 39 y 34, ¿no? Para cada uno de las mezclas de petróleo. La mezcla óptima, verificando las restricciones anteriores, se obtiene mezclando los crudos procedentes de Noruega y Venezuela.
en las proporciones de 1/3 parte y 2/3 parte respectivamente, ¿no? Y el precio de esta mezcla puede ser del orden de las 35.667, en este caso son pesetas. La variable de decisión toma los valores de X1, X2, X3 y X4, pero aquí observen que en la decisión que podríamos nosotros tomar, X1 y X2 toman los valores de 0, asumiendo que nada más vamos a utilizar crudos procedentes de Noruega y Venezuela, de Noruega 1/3 parte y de Venezuela las 2/3 partes. Esa es la decisión que nosotros podríamos tener, pero aquí hay un aspecto adicional que rebasa completamente las cuestiones matemáticas, y es ahí donde yo les establecía que las decisiones que nosotros tomemos no pueden ser ajustadas completamente a lo que nosotros estamos viendo en matemáticas, a lo que nosotros estamos observando en nuestras ecuaciones, porque ¿se acuerdan de cuál era nuestro verdadero objetivo? ¿Cuál era lo que nosotros pretendíamos? Que era minimizar el costo de los crudos. ¿Cómo podríamos nosotros de alguna manera, estamos hablando de que el precio del crudo de Kuwait, Arabia, Noruega y Venezuela, en este ejemplo que estamos tomando, es un ejemplo español en donde trabajamos con pesetas, ¿no? Observen una cosa interesante. Si nosotros estamos hablando Kuwait, estamos hablando de Arabia, Noruega y Venezuela, Arabia, Noruega y Venezuela, estamos hablando de precios, 35 pesetas, 31, 39 y 34. Si nosotros lo que queremos es baja en el precio, ¿cómo podríamos hacer esa baja? Lo primero que nosotros podríamos establecer es que, y uno de los graves errores del ser humano, es que nosotros estamos trabajando de forma lineal, estamos trabajando con lo que tenemos en crudo. No, podríamos nosotros trabajar con lo que nosotros podríamos hacer en esta es energía no renovable. Esta energía no renovable, podríamos nosotros decir que en el largo plazo no es rentable para el ser humano. Podríamos nosotros trabajar en sentido inverso, en energías renovables. Si nosotros trabajamos en energías renovables, de inmediato los precios del crudo o la existencia de esos millones y millones de barriles diarios que producen estos países, automáticamente estos precios van a caer, ¿no? Porque ya vamos a tener otra opción, ya no tendríamos nosotros que consumir en las cantidades que nosotros hacemos ahorita. Consumimos grandes cantidades, ¿no? Nada más los Estados Unidos, arriba de los 10 millones de barriles diarios de crudo consume los Estados Unidos. Son cantidades industriales, ¿no? Fuera de toda proporción, ¿no? Hay que cuidar esa parte, ¿no? Una manera un poco de cuidarla, no es porque nosotros seamos gobernantes o seamos la panacea, pero puede ser caminando, ¿no? En vez de utilizar el automóvil para llegar a las tortillas, ¿por qué no utilizamos nuestras piernas? ¿No? ¿Por qué no utilizamos un vehículo más noble como la bicicleta, ¿no? Esos son pequeños detalles en donde pues, son de alguna manera energías renovables o cuestiones más sustentables, ¿no? ¿Para qué estamos nosotros enfocados en esta parte de los energéticos? Pero bueno, es así como trabajamos con los problemas de mezclas. Y llegamos al resumen. Lo que vimos en esta segunda unidad de introducción a la programación lineal, vimos 3 problemas. Un problema de presupuestos,
otro problema de financiamiento a corto plazo, de inversiones a corto plazo, y el último de problemas de las mezclas en petróleo crudo. Algunas fuentes de información: Navarro, investigación de operaciones, decisiones por medio de investigación de operaciones de Mascovitz y Wright, y Winston, investigación de operaciones, y otra vez el sitio de UPIXA, ¿no? Y bueno, con esto hemos terminado nuestra sexta sesión. Los esperamos en la séptima sesión. Hasta la vista.